Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Caos y Destino. Hoy vamos a hacer un programa diferente, muy diferente, no tiene nada que ver con las temáticas que hemos tocado anteriormente, porque vamos a hablar de un personaje en particular que a mí me llama mucho la atención. Todos sabréis quién es. Amador, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Azucena y audiencia. La verdad que el personaje de hoy es como poco extraño, ¿verdad? Es extraño, es muy singular, como dicen los científicos, una anomalía, materia exótica. Pero realmente has dicho que no íbamos a tocar nada de los anteriores temas. Y realmente con este hombre sí que lo vamos a tocar. Y lo vamos a relacionar incluso con la ufología. Bueno, sí. Si lo miramos por ese lado, sí. Porque sí que tiene algo de eso. Bueno, ya le hemos puesto a la gente la curiosidad. Vamos a poner la intro y hablamos de este hombre en particular. Vamos al lío. Bueno, y si ponemos aquí a este personaje, pues ya sabemos quién es, ¿no? Cuéntanos un poquito. Vamos a hacer la introducción sobre este personaje. Pues vamos a hablar de un señor que todos conocemos como Lovecraft y alguna de sus obras, sobre todo el Necronomicon. El Necronomicon, que realmente, si de Lovecraft hablamos, del Necronomicon tenemos más dudas todavía porque siempre están los partidarios de que no existió, como decía Lovecraft, que era una obra de su invención, y están los partidarios de que sí. Realmente también veremos que nos quedaremos a medias porque existir sí que existió y no solo uno, sino que hay varios. Es que todo lo que tiene que ver con este señor es un poco complicado de explicar, de analizar, incluso de ver, de leer. Creo que llegó a unos puntos un poquito extremos. Sí, este hombre, cuando hablamos de Lovecraft, en este caso Howard Phillips Lovecraft, es todo muy dual, o sea, muy ambiguo. No hay nada que digas, Lovecraft es así, está claro, es uno y uno son dos. Sí, la verdad en el caso que no. suyo no hay nada así, no se sabe qué es realidad, qué es onírico, sueños, Nada queda claro. Sí, sabemos, por ejemplo, pues a lo mejor una persona con la que lo podemos relacionar, pues es Edgar Allan Poe, por ¿no? ejemplo. Siempre que pensamos en uno, nos sale el otro y viceversa, Sí. ¿no? Van conectados. Sí, pero bueno, pues el otro era un escritor enrevesado, muy particular, muy negro, muy oscuro, muy dark. Este también, pero este es como diferente, como si tuviera alguna verdad que nosotros no conocemos. Sí, porque si complicada es su obra, complicada es su vida, quiero decir. ¿Escribe así por la vida que lleva o lleva la vida que lleva por lo que escribe? Es decir... Es que realmente una persona que haya tenido... Vamos a hablar un poquito de su vida directamente con datos, Sí, que queda vale. mejor, pero vamos, que una persona que haya tenido su vida es que no puede ser ni medio normal, ni medio luz, ni medio claro. No, es todo oscuridad, creo yo. Sí. Vamos a empezar por Howard Phillips Lovecraft. Nació el 20 de agosto de 1890. Esos tiempos en los que poco después se hacía la Torre Eiffel, había muchas investigaciones, muchos avances, de ahí también lo de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel fue al fin y al cabo un símbolo para
evento de ciencias y Sí, era la representación de una alta tecnología que tenía que estar ahí nada de años y la tenemos hasta el día de hoy, ¿no? fíjate el tiempo que lleva ahí, ¿no? 1890 fue toda esa década, entre 1890 y 1900, Ujú. hubo muchos avances científicos. La gente, hemos hablado alguna otra vez que la gente iba Sí, como pollo sin cabeza. de los eh, saltos, hemos hablado de los y, saltos, sí. sí, e inventando, si tenían una tecnología verde, recién nacida, la Ujú. probaban contra todo bicho viviente, ¿no? Claro. Entonces, en un momento en el que todo el mundo vivía de esa forma, es normal que una persona que, pues los libros de Julio Verne, ¿no? Sí, sí, Si si una persona pues, nos nace en 1890, quiere imagínate. decir que la adolescencia la tuvo en 1900, con todos esos avances, todas esas pruebas, ¿no? Se Claro. supone que cuando más se movió todo fue Ujú. hasta 1914, Vale. hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la Primera Ujú. Guerra Mundial se inventaron más cosas o se ejecutaron las cosas que se habían inventado Eso te antes. iba a decir, se pusieron más cosas a prueba, ¿no? Sí, tenemos Ujú. ahí las novelas también relacionadas, las novelas de Sherlock Holmes, ¿no? De Arthur Por Conan ejemplo, Doyle. también. Ujú. eh, Sí, bueno, es una época bastante importante, podemos decir, en muchas facetas. O sea, muy productiva. tanto sí, Entonces, invenciones como escritores, como todo lo que había en ese momento. sí, pues Mm. pintores, los impresionistas, ¿no? O sea, Sí. bueno, todo. Era, en todas las facetas fue un momento muy dinámico, muy productivo. De todas formas, este hombre Entonces, tiene una vida muy fea, muy mala. sí, Su madre era muy especial, muy particular, y su padre sí. más de lo mismo. Y Una además vez él estuvo. nacido, tenemos ahí 1890 y Ujú. sabemos que muere muy joven, relativamente muy joven, en el 37. O sea, Ujú. no llegó realmente a cumplir en el 37 los Siete, 47 años que le claro. correspondería, ¿no? Murió antes, claro. Murió con 46, Ujú. prácticamente, quiere decir que murió antes de agosto, prácticamente en la pobreza de un Sí. cáncer intestinal. Ujú. Además, este cáncer se lo detectaron en prácticamente un mes antes de la Sí, muerte. sí, 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 estaba jodido, vivía en un hostal de mala muerte, regalaba lo último que escribía a los sitios Mm, porque ya no le pagaban por lo que no, daba, y ahí quedó. él en vida, pues como muchas otras personas, mm, no fue nada alabado, respetado, o sea, nada, un pequeño Sí, círculo le dejaba medio malvivir, ¿no? sí, medio poder comer Entre, algo porque comía fatal. sí, sí, entre esas dos fechas, entre la fecha de nacimiento y muerte, escribió Sí. algunas de las obras más perturbadoras de la literatura occidental, Ujú. publicadas casi exclusivamente en revistas pulp de escasa tirada, o sea, para, Vamos, si podemos decir como si para fueran grupos muy películas de pequeños. cine B. Sí, sin reconocimiento comercial, sin Claro, dinero. sin Murió nada. sin saber que su nombre sobreviviría traducido a más de 25 idiomas y citado por Stephen King, Guillermo del Mm. Toro, eh, o Jorge Luis Borges. Sí, 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 sí. El diagnóstico de su cáncer llegó apenas un mes antes de su muerte, Ujú. como si el cosmos, ese mismo cosmos que él describiría como indiferente y cruel, hubiera esperado hasta el último momento para revelarle la sentencia. Pues igual para no amargarle más, porque ya la existencia Pues era bastante sí, amarga. Si ya, menos mal que se enteró tarde, si se entera antes no sé lo que era hubiera escrito. una despedida rápida. Sí. El diagnóstico de su cáncer, no, lo que Lovecraft dejó atrás no es solo ficción, es un sistema de pensamiento, una cosmología, ya hablaremos de por qué lo de la cosmología, Vale. una filosofía del temor que pivota sobre una idea tan sencilla como devastadora. El Ujú. universo no nos debe nada, no nos conoce
y si algo nos observa desde ahí fuera, lo hace con indiferencia absoluta o con un hambre que no podemos ni imaginar. Lo que Esa hablábamos de ambigüedad. los ovnis. Sí. Claro, pues decías tú que Ahora, estábamos ahora conectados. sabremos más por qué. El Mm, tema es que lo que hablabas tú, su familia, ¿no? Su padre, su madre. Su padre ingresó en un psiquiátrico cuando Lovecraft tenía 3 años. Lo típico, tenía una paranoia general, esa fase terminal por la neurosífilis, o sea, la sífilis. la sífilis. La sífilis Pero era una enfermedad. su hijo mintió durante toda la vida sin reconocer la enfermedad del padre. Quiero decir, Sí, no quería decir que era eso claro. lo que tenía el padre y dijo otra serie de cosas para no aceptar la realidad o para no dejar al padre en peor lugar, ¿no? Sí, así es lo que ocurre cuando nos pasa algo de muy pequeños o adolescentes. Una de las soluciones más fáciles es el rechazo diciendo otra cosa a los Claro. demás, ¿no? Ujú. En vez de mi padre me abandonó, por ejemplo, ¿no? Dice, no, mi padre es astronauta, lo que pasa es que se perdió allí arriba, ¿no? Y ya Un no héroe, ¿no? volvió. Sí, se fue a por tabaco, Por ejemplo. por ejemplo. Lo que lo dejas es lo mejor posible, porque cuando eres niño, pues todo lo tiendes a decir, pues esto lo arreglo con una mentira bonita y encima quedo Sí. bien. Y no se nota. Su madre, pues tampoco iba muy bien para su salud mental, por lo menos la de él. Sí. Protectora hasta el delirio. Le dijo durante años que era feo. Hombre, guapo no era, pero que una madre No, te diga durante toda tu vida que eres feo, escúchame, tiene que ser un trauma hay importante. Hay feos, hay feas que con un poquito de seguridad llevan una vida increíble, y si no, bueno, Barbara Streisand o gente similar. Sí, pobre Eh, hijo. en este caso murió, o sea, no solo le dijo que era feo, sino que para más Inri le decía que nunca triunfaría. Claro, claro, pobre O sea, hombre. ya, Estigmatizado toda la vida. sí, que me quiten la pierna esa del cuello. O sea, mu- De verdad. Murió en el mismo psiquiátrico que el padre, por lo visto, ¿no? Lo encerraron en el murió mismo psiquiátrico. también, la madre murió en un psiquiátrico. Creo que era en el mismo donde estaba el padre. Posiblemente el de la terreta, el del pueblo, el Sí, del pueblo. el conocido por la gente, sí. Sí. El Sí. propio Lovecraft sufrió un colapso nervioso antes de graduarse. O sea, el hombre ya cuando se iba a graduar, pues Pobre. sufre un colapso nervioso Ujú. y nunca obtuvo su diploma. Y ahí en esas épocas, en esos tiempos, no había segundas oportunidades para la mayoría. No para Pobrecillo. todos, pero para la mayoría. Qué mala suerte desde pequeño. Le llamaba la atención la astronomía, los astros, Ujú. el cosmos, ¿no? Claro, de Quiso ahí estudiar astronomía. Las matemáticas se lo impidieron anda, y ahí se quedó. y ya está. El hombre que soñó el horror cósmico no lo inventó en abstracto, lo destilaba de su propia biografía. Ujú. Muy bien. Yo lo que creo que este hombre estaba un poquito para allá. Sí, no, a ver, ya Tenía digo, una mente no un podía, poco, una mente incluso demasiado compleja. aunque no tuviera nada en la cabeza, con una infancia así, Sí, en un momento como ese, o sea, es como estamos hablando de inventar, principios del siglo pasado, sí, yo creo que en su propia cabeza inventó un mundo imaginario que le llevó ahí, ¿sabes? Más o menos. ahora, Y yo creo que se ahora la perdió. vida es difícil, pero por lo menos tenemos, si una persona le acompaña un poco la química hormonal, o sea, la química corporal, y tienes ahí el móvil, el ordenador, puedes Sí, estudiar por todas partes, puedes aprender sí. cosas, pero Si te entonces dicen no feo, había. seguro que hay una fea que te quiere, o sea, no pasa nada. Sí, sí, sí. Aquí En está una red de Instagram, citas. TikTok. Si no funciona Instagram, pues TikTok. Pero entonces no era fácil. Principios del Claro. siglo pasado, lo único que podías hacer era cogerte una bolsita pequeña e irte a otro país a probar suerte, a buscar oro, yo qué sé. Además, era además una persona que era súper racista,
Cuando llega a Eh, Nueva York se le nota muchísimo y queda mucho más separado de la sociedad porque sí, describe a la gente de otra raza para él muy mal, ¿no? Y eso le sí. perjudica, ¿no? Quiero decir, es que al final lo tiene todo, ¿no? No es lo mejor para hacer amigos. Y Bueno, pues sí, cuéntanos. bueno, el caso es que vamos a ir al tema este, lo que hablábamos antes del cosmicismo, ¿no? Del cosmos. Vale, Lovecraft no llamaba a su sistema filosófico cosmicismo, ese término fue acuñado por otros. Él vale, simplemente vivió desde esa posición, o sea, vivía desde esa posición. La humanidad es irrelevante en el esquema del universo. Él se lo puso así en la cabeza, se lo planteo dijo, así. la humanidad no vale para nada, vamos a olvidarnos de dioses, vamos a olvidarnos de Dios, vamos a olvidarnos de todo. O sea, la A otra humanidad cosa. no es nada, es irrelevante para todo lo que haya fuera. No se había demostrado, pero como veníamos de esa época en la que Sí. ya empezaban a mirar la luna, viaje a la Ujú. luna, ¿no? Sí, es como que nosotros no éramos nada. Vamos a otra cosa. Vamos a Nosotros coger otra cosa de donde sea. O lo inventamos. no somos el centro, no somos especiales. Bien. Los avances de la astronomía, la física y la biología de principios del siglo XX le proporcionaron, en sus propias palabras, razones de peso para su ateísmo y para su temor. Vale. Creaba cosas terroríficas, personajes terroríficos, cosas fuera de lo normal. Tenía unos nombres muy extraños todo lo que inventaba. De hecho, parece ser que cuando soñaba o tenía ciertas alucinaciones, incluso veía criaturas o sentía criaturas que hablaban en otros idiomas, lenguas muertas o algo así. Sí, cuando leemos sus libros, lo que son las palabras, los monstruos, los demonios, Los los dioses, nombres, por ¿sí? llamarlo de alguna forma, todos esos los términos parecen sacados de antiguas culturas, mezclas de culturas como mexicanas, mayas, incas, Sí. sumerias. Vamos, es que no había ni un nombre normal, vamos, que nadie se llamaba ni Pepe, ni Lolo, ni Lola. No, no. Hombre, ¿te imaginas ese pedazo de pulpo medio raro, medio dragón llamándose Pepe? Pero tenía tanta imaginación para describir toda esa fauna Claro, pues como para imagínate, ponerle los nombres. claro. Bueno, pues como Tolkien, que inventó todo lo que había y Sí. a cada uno de lo que había le inventó un idioma, una lengua, ¿no? Y al final la capacidad. Yo En esa este capacidad la caso, veo bien. estamos en la misma línea. Todo lo que no haya ni un nombre, normal. No, Eh, tenemos la paradoja central de Lovecraft y la sí, más inquietante, un hombre que rechazaba toda religión y toda metafísica construyó una mitología propia. O claro, sea, claro, no quieres metafísica, no quieres los dioses de griego, romano, no quieres a Dios, el Dios claro. cristiano, el No, que pues me lo digamos él más invento. conocía. Y digo, no pasa nada, ahora me lo invento todo de arriba a abajo con toda la jerarquía. Claro. Por necesidad psicológica, ¿no? Claro, Sí. su mente tendría que buscar una forma de escapar, ¿no? De toda esa forma de vida, de Ujú. alguna manera, aunque fuera por escrito. También hay que pensar que casi que escribió más cartas que lo que escribió como tal. Más Bueno, de 100.000 cartas creo que era, claro, era un, era un loco de la correspondencia y además hoy, algunas cartas eran de más de 20 folios. hoy hubiera sido un loco del WhatsApp o del Telegram, ¿no? No pararía de escribir, sin IA y Seguro. sin nada, vamos. Eso sería escribir, escribir, escribir. Bueno, tú imagínate una Entonces, carta de 20 folios, ¿eh? sí, a ver, sí que es verdad que antes las cartas, ahora ya no sabemos prácticamente ni qué es una carta. No, Ya no sabemos ni qué es un sello, ni cómo elegir, ni cómo doblar el papel casi. Los que tenemos más tiempo, más años, pues sí, sí, porque así hacíamos las cosas antes.
Pero de un día para otro todo eso terminó, ¿no? Y este hombre, pues no era desde luego de los que hacían tres hojitas, tres folios, ¿no? Sino que se liaba y decía, bueno, pues con 4 cartas te hago una novela de las de ahora. Claro, porque algunas cosas eran reflexiones, otras cosas Claro. eran cuestiones filosóficas, otras cosas eran cosas personales que le habían pasado a él, quiero decir, y se ponía a escribir y ahí. Continúa. Entonces teníamos, pues eso, que no quitó lo del Dios y todo eso porque sí, sino que lo hizo por necesidad psicológica. Claro, El vacío que dejó Dios en su mente, pues no quedó vacío, como todo. claro. Nunca se queda vacío. No pienses en nada, Bueno, pero en algo tienes que pensar. Eso, entonces, pones una cosa que sustituye la otra, pero no te exacto. quedas pensando en blanco porque eso es imposible. Es imposible. No A mí el pienses que en nada y dice te que quedas a dormir. No, piensa sí, en ovejas, saltando, lo que sea, pero sí, no. yo la gente que dice, pon la mente en blanco para meditar. No, en blanco No. nunca está. Es En imposible. blanco no puedes. Puedes pensar en un pasto, en Sí, en un ovejas río, por aquí, en cabras por allá, pero no un puedes. arcoíris, un En enano blanco. saltando al final con una olla de monedas, entonces ya piensas en qué te va a gastar el dinero de las monedas. Pues este hombre lo que hizo fue meter, o sea, lo ocuparon los grandes antiguos. Ujú. Y ahí otra vez volvemos a rozarnos con los UFO, que decimos nosotros, ¿no? El Con tema UFO. con los WAPs. Sí, entidades que preexisten a la humanidad, que ya estaban ahí. Ajá. Bueno, sí, pues como los Tipo como los vigilantes, como los de Anunnakis y todo esto. Sí, como que nos observan sin reconocernos como relevantes. Ujú. Quiere decir, que como nosotros cuando miramos las hormigas, Así, que tal cual. duermen en geometrías no euclidianas, esperando quizá despertar. Muy bien. ¿Y qué Es es decir, eso de geometrías no euclidianas? Euclides, ¿no? Ah, Es, digamos que lo que venía a decirnos es que eran seres que podían estar en otras dimensiones. ujú. ¿Vale? Vale. Entonces, aquí la verdad es que, bueno, lo perturbador no es que se lo inventara. Eso te iba a preguntar. Era Que una lo forma de mismo es. pensar que podían estar ahí de una forma u otra, ¿no? Lo perturbador, estamos hablando de esos años, Claro. 1890 nació, pues lo perturbador es que la física cuántica, la Ujú. cosmología moderna y la teoría de las supercuerdas han avanzado en direcciones que hacen que la geometría anormal de Lovecraft suene décadas después menos a delirio y más a metáfora precisa. Joder. Yo decía lo de la edad. Nosotros ahora decimos, madre mía, esto del tema cuántico, esto es muy moderno, esto es de ahora, ¿no? Porque ahora todo es que tengo un ordenador, están investigando un ordenador cuántico, Sí, computación cuántica sí. y se va a saltar la criptología, Todo. eso que está encriptado, ¿no? Ujú. Sí, La criptología moderna, ¿no? Pasa un poco por el tema cuántico, ¿vale? sí. Pero es que cuando hablamos de teoría de la relatividad especial de Einstein, Planck, Heisenberg, Schrödinger, ¿no? Pero sobre todo Planck, por Sí, ejemplo, el número de Planck, ¿no? sí, sí, sí. Que Planck es el padre de la física cuántica. ¿Puede que de alguna manera Lovecraft anticipara todo este tipo de conceptos? A ver, igual que se le ocurrió a Planck, igual que se le ocurrió posteriormente a Schrödinger, el del gato El de gato Schrödinger, de Schrödinger. Einstein en 1905 con la teoría de la relatividad especial, estamos hablando Sí, de principios del siglo pasado, del siglo XX, vale. pero muy, Ujú. muy al principio, ¿vale? Sí, sí. Puede que a Einstein todo esto se le vino un día cuando iba a trabajar a su oficina de patentes, iba en el autobús. Jolín. O sea,
que realmente mirando así la luz y que él se movía y los demás no, y etcétera. Bien, ¿por qué no se le pudo ocurrir paralelamente, sin tanta Claro, fórmula matemática? Lo que yo, a ver, una cosa es saber la formulación, sí, la ecuación, ¿no? La fórmula, sí, y otra cosa es el concepto. exacto. Es Que que es, es por ejemplo, diferente. muchas veces hemos dicho, ¿y si Einstein no era tan como nosotros pensamos y la persona que le puso los números y el concepto se lo puso bien puesto sobre la mesa, sobre el papel, fue su mujer, que era muy buena en matemáticas, Pues cosa que no era posiblemente él? porque detrás de un buen hombre, o sea, de un gran hombre hay una gran mujer. Así que en este caso se podría cumplir. Realmente, ¿quién hizo más, el concepto o las matemáticas? Pero a lo mejor sin las matemáticas no tendríamos, por lo menos por parte de Einstein, esa fórmula, ¿no? Esa ecuación. Claro, La tendríamos a lo mejor por parte de otra persona o a lo mejor no se le hubiera ocurrido a nadie a todavía, nadie, sí, ¿no? puede ser. Ujú. Entonces, muchas veces lo que importa no es el concepto. Ahora tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Que nos ayuda a mil cosas, pero a la inteligencia artificial, con una rapidez increíble, eficiente, Sí, 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 le pero tienes que sigue darle al final, faltando tienes que darle tú. hoy, no sé si mañana, pero hoy le sigue faltando el concepto. Claro, Digo a la hora de inventar. sí, 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 Naturalmente, hoy por hoy tiene muchos conceptos almacenados. Pero de cómo vive el hombre, cómo se adapta, cómo adelanta, con conceptos que le llegan como le llegaba las cosas a Tesla, ¿no? por ejemplo. A Tesla le llegaba cuando estaba prácticamente durmiendo o como una especie de visiones. Le Se le llegaba el pasaba por la concepto. cabeza y llegaba y pin, ¿no? Claro. Lo que pasa es Pero sí, que como Tesla era de ponerlo en la práctica, claro, ejecutarlo, claro, es y que no es lo creaba todos mismo. esos inventos. Claro, yo por ejemplo cuando digo tanta formulación, tantos números, tantas letras, ¿no? Una pantalla llena de números y de cosas, ¿no? Luego cómo se llega a eso. Claro. Ahora, tú puedes poner, me invento algo porque hay que poner algo que cubra todo lo demás, me voy inventando fórmulas, voy inventando Es, números. es que muchas veces hemos quedado, que también hemos hablado muchas veces, en que cuando tengo el concepto, vale, Ujú, tengo la pizarra en blanco, vale, ujú. voy a empezar con las fórmulas, claro, empiezo con la básica, 1 más 1, ¿no? Bien, Vale, bien. pero esto se complica, ¿no? Empezamos a complicar, empezamos a coger fórmulas de otras personas que han llegado a esas fórmulas, ¿no? Ujú. Y llega un momento en que ya le hemos metido tantas fórmulas y lo hemos enrevesado, ya nos salen bueno, puede ser en positivo, en negativo, Negativo. eh, números irreales, o sea, bien, números imposibles en lo que es la vida real, porque no me como un menos un plátano, eh, solo me como más un El plátano. número es, bueno, en fin, todas Eso esas es, cosas. justo. Todas esas cosas que Entonces, suenan, empiezan a sonar a chino, que nos vamos a pero marear mucho más a la gente. tenemos ahí eso, ¿no? Y entonces Sí, de repente decimos, nos falla algo. ¿Cómo parcheamos? Pues le ponemos nombre a esa anomalía, a esa claro. materia exótica, a ese horizonte de eventos después de pasar el agujero negro. Bueno, vamos uniendo todos estos términos, Sí, singularidad, singularidad. bueno, eh, Algo sale, pero claro, hasta llegar ahí, tenemos muchas palabras, muchos términos para nada. Y incluso tenemos valores inventados que se supone claro, que nos pueden ayudar a dar el paso a lo siguiente, pero ni siquiera están comprobados. claro. Entonces, eso es lo que hacen los físicos teóricos. Bien, pero Que, Lovecraft no era un físico teórico, era una persona que por estar oscuro, por tener cierta capacidad para sueños muy raros, porque a lo mejor su cabeza eh, solo soñaba cosas horrendas o realidades o soluciones que una persona normal a lo mejor no llega. claro, claro, ahí estamos, porque es Y él que no se tenía ponía a fórmulas, distintas simplemente cosas, lo que tenía era un boli, un lápiz, una pluma y las plasmaba en papel. claro.
Hombre, yo no sé, pero soñar con ciertas cosas como soñaba, la verdad es que es preocupante. Sí, Yo, o sea, si si ahora un vemos, niño por pintar un folio con un dibujo extraño te lo mandan al psicólogo, pues imagínate pues soñar con algo así. Vamos a ponerlo en pantalla para que la gente lo vea. Porque a mí, si yo sueño esto, sinceramente me lo hago mirar. Yo me lo hago mirar. Gratuitamente o no, me lo hago mirar. Esto no es un sueño, ni una, bueno, esto es una mega pesadilla. ¿Qué eso, explicas pero con esto? esa era la mente retorcida que tenía Lovecraft y todo su universo. Claro, esto De es parte ahí de su que, mitología creada. sí, sí, pero además una mitología sin igual, porque sí, los dioses griegos, romanos, ¿no? Claro, Podían tener ciertas capacidades, sí, pero en ningún poderes, momento se les llegó a pintar. No, no, no vamos a la antigua Roma, a la antigua Grecia, y nos vemos una escultura que nos represente estas cosas tan grandes, esas miradas de sus monstruos, de sus demonios, ¿no? por eso te Quiere digo decir, que es estamos su a un mente. nivel Mm, muy, muy superior o en terror a lo ujú, que se conocía, entre comillas, hasta ese momento. claro, es como el inventor de un terror particular. Ujú. Cuéntanos. Mm, Pues vamos a hablar un Eso poco que acabo de de, enseñar son los mitos de Tulú o algo así. sí, Cthulhu eh, o algo así. sí, el Tulú, El el, Tulú. el Cthulhu, El Cthulhu. El Cthulhón sería porque es súper que es, grande. es difícil. Bueno, Bueno, el Tulú. Ya está. Así se escucha y se el entiende bien. Cthulhu o Cthulhu. Pues ya está. Tulú. Vamos a dejarlo en Tulú. Cthulhu. Bueno. Bueno, el caso es que los mitos de Cthulhu Sí. no solo, no solo un catálogo de monstruos, son un sistema teológico invertido. En lugar de dioses que aman a la humanidad, entidades que nos preceden en millones de años y nos consideran, en el mejor de los casos, instrumentos Ocasional. ocasionales, ¿no? Eh, Esta obra, el Cthulhu Mm, duerme en la ciudad sumergida de R'lyeh o R'lyeh o R'lyeh. sí. Os Eh, digo, os estaba diciendo antes los nombres de estas lenguas raras que él sí, soñaba. Todo esto se supone que él es, soñaba y estos bichos raros que él tenía en su cabeza susurraban esta clase de nombres que luego él llevaba a sus novelas, ¿vale? O sea, esto sí, es impronunciable. Nanyarlatotep sí, o algo así. por ejemplo, el R'lyeh pues, ¿cómo pronunciamos la R con el apóstrofe L? R, Pues lo que apóstrofe sea. L, R'lyeh, o Ya sea, está. suena casi, algunos nombres suenan como si hubiera soñado ruidos o soñado, Sí, eh, onomatopeya. sí, y le hubiera puesto pues el nombre según Sí, como caía. si hubiera Es, intentado plasmar en palabras, letras, lo que escuchaba. O sea que tampoco, es más por eso fácil, digo que desde son nombres luego, impronunciables. escribir letras, es como cuando no, leemos una palabra noruega o Sí, austriaca. O sea, ya después cuando alguien nos lo dice 1000 veces, ya, Schwarzenegger, ¿no? claro, Schwarzenegger. Schwarzenegger. No, pero que Pero, Schwarzenegger lo diré yo. En realidad no será así, pero bueno, pero en escrito, vamos, no es ni medio parecido. por eso digo que igual no es Entonces, ni así, ¿sabes? pues en esta ciudad sumergida de R'lyeh teníamos Sí. a Nyarlathotep. ¿Ves? Es que yo lo digo así y Amador lo ha dicho de otra forma. Y seguro que vosotros cuando lo veáis lo diréis de Sí, otra. Pero bueno, en para que inglés pues hagáis la podría idea. ser Nyarlathotep. Pero bueno, como lo quiere decir él. X Camina entre camina entre nosotros nosotros. como mensajero del caos y Azatot, Azatot,
El caos ciego e idiota, en mayúsculas, Para más ocupa simple. el centro del universo y su simple existencia es una blasfemia para cualquier idea del orden cósmico. Pues imagínate. Eso era ese primer libro, digamos, que empezó a darle la fama, ¿no? La fama entre comillas, porque ya No era hemos famoso, dicho que claro. no tuvo fama, sino Ninguna. que es lo primero que escribió y que fue distribuyendo de una forma u otra, ¿no? Después, naturalmente, una vez muerto, una vez fallecido, pues ya se distribuyó ampliamente. Después ya llegamos a este libro. A este nos suena por todas partes porque decimos, ¿eso qué es? Es que suena mal y suena a que ha existido, ¿no? Sí. El Necronomicon. A mí me suena el mucho Necronomicon. porque además lo he oído en varias películas, en varias series. En una última serie que yo vi española también lo nombraron. O sea, esto es bastante conocido. Cuéntanos. Primero nos suena a muerte, bueno, aparte de que es el libro de los muertos del árabe ficticio Abdul al-Yazet. ¿Vale? Vale. Al-Yarret. Bueno, el caso es que, ¿por qué nos suena a muerte? Pues porque cuando hablamos de necrosis es muerte, ¿no? Si alguien tiene necrosis en la piel, es que una necrosis es que se le está muriendo esa piel, ¿no? Sí. O está necrosado, ¿no? Un órgano o lo que sea, ¿no? Algo necrosado es algo muerto. Necro, o sea, es muerte. Es quizá la creación cultural más exitosa de Lovecraft y precisamente porque nunca existió. O al menos eso dice la versión oficial. Lo que sí existe son múltiples ediciones apócrifas, o sea, claro, una vez que él le dio fama, ante la duda y en el espacio, en el agujero, claro, ¿qué es lo que hizo la gente? Inventar, escribir sus propias versiones de ese Necronomicon. Total, no lo podías comparar con ninguno porque no existía. Claro, pues ya está. ¿Quién iba a decir que era una copia? Acertaba seguro. Claro. A lo mejor pinta tenía, pues a lo mejor hasta alguien se lo creía y decían, pues sí, debió escribirlo o debió ser el del hombre el del Abdul. Claro. Como nadie podía decir nada, porque además este hombre se casó con una empresaria judía, que fue con la que se fue a Nueva York, que fue la que lo mantuvo durante años, porque él no ganaba un duro, de la que se separó amistosamente, pero nunca legalmente, con lo cual se murió casado de ella. Y este señor no tenía hijos, entonces nadie pudo decir nunca nada de la obra de él que pudieran dar veracidad a lo que había hecho. Pero eso, como realmente a lo largo del siglo XX su obra corrió mucho por todas partes, no solo corrió la obra escrita, sino que de sus escritos se han hecho imágenes, o sea, aquí en España, por ejemplo, hay un pintor, un ilustrador que me encanta, ahora tiene que ser ya mayor porque ese hombre lleva trabajando décadas y se llama Luis Royo. Luis Royo, con Y. Y si sacas alguna cosa de Luis Royo, a mí me da que, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que se inspiró en algunas cosas en Lovecraft. Luis Royo, ¿qué es? Me has dicho que es ilustrador. Además, lo tenemos como ilustrador de muchos juegos. ¿Un hombre con gafas, con el pelo blanco? Sí. Bueno, salen un montón de imágenes. Más aún, a la gente que le gustan los tatuajes, muchísima gente lleva tatuajes de Luis Royo. Sí, ¿no? Sí, claro, lleva toda la vida haciendo ilustraciones. A mí me salen ilustraciones por aquí, pero no sé yo si... A ver, voy a poner esto, por ejemplo, le he echado un vistazo. A ver si te suena todo esto. Sí, son todas son. ¿Es este? Sí. Es este, ¿verdad? Sí. Vale. Sí. Hombre. Todas. Que el estilo. Pues sí.
Sigue. O sea, y tiene infinidad porque además tiene muchísimas series de ilustraciones por épocas, por temáticas, pero las tiene futuristas, las tiene como ancestrales, tiene de todo. Pero bueno, el caso es que de una forma u otra, lo que quiero decir es que Lovecraft, a ver, lo tenemos ahora mismo, hoy por hoy, en juegos, en películas, en ilustraciones, en Sí, cómics, cómic. en todo, en todo. O sea, Lovecraft, aunque no digamos que es directamente suyo, viene de él. Y si no viene de él, viene de alguien que fue influenciado por él y a la vez influenció a alguien, a alguien, a alguien. O sea, que a lo Sí, mejor... lo que está claro es que Lovecraft creó escuelas del audio. Creó escuelas en el terror, creó escuelas ya no solo en el terror o en lo que escribía, porque a lo mejor crear o escribir alguna historia de terror, como Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? No es el escribir una obra de terror o un cuento de miedo o una pesadilla, ¿no? Lo que pasa que es que Lovecraft, el caso era que no es que solamente lo escribía, sino que lo soñaba, lo sentía, lo pensaba, lo creía. O sea, es decir, era su mundo particular, no era una persona que se sentaba aquí y decía, voy a echar la imaginación, me voy a inventar un pulpo gigante. No, este hombre vivía así, él tenía su verdadera creencia de ese mundo así, que es lo más Para él importante, era ¿no? todo muy real. Hemos hablado de estos del Necronomicon, ¿no? Sí. Que hemos dicho que se han escrito muchos. La ficción se filtró en la realidad con una facilidad que habría perturbado profundamente al propio Lovecraft. Quiere decir que él Claro, seguramente no se hubiera nunca creído hasta qué punto todo eso lo tenemos aquí, ahora, ¿no? Entre nosotros, exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. Y que al mismo tiempo habría validado su tesis. La línea entre lo imaginado y lo percibido como real es más porosa de lo que queremos creer. Tenemos Exactamente. ahí, para que nos hagamos una idea, algunos protagonistas Sí, de sus obras, ¿no? El Tulhu este que hablábamos antes, que es un dios primigenio, muy antiguo, es el duerme que en... enseñaba yo antes, ¿no? El pulpo ese gigante, ¿no? Sí, duerme en el Rayleigh este, venerado por cultos en múltiples culturas documentadas por Lovecraft. O sea, que lo tiene ahí Voy a intentar buscar más permanentemente. imágenes, sí. Después tenemos el Nyarlathotep, el mensajero. Estoy con Camina él. entre humanos, único de los grandes antiguos con agencia activa sobre la humanidad. Quiere decir, lo tenemos por aquí. Estoy Después con él. tenemos Azathoth, el caos ciego e idiota, así como suena. Centro matemático del universo según los mitos. No tiene voluntad discernible. También tenemos el Yog-Sothoth, la llave y la puerta. Existen fuera del tiempo y el espacio. Conoce el pasado y el futuro simultáneamente. Y el Suf-Niwu-Rat, la cabra negra del bosque. Entidad de fertilidad invertida, los 1000 jóvenes como progenie. Cuando vemos toda esta gente, por llamarlo de alguna forma, toda Gente toda la pandilla, del lugar, siempre, los amiguis. entonces nos acordamos de Guillermo del Toro. Ya. Y ya sabemos por qué Guillermo del Toro era una de esas personas que tiene a Lovecraft como modelo, ¿no? Claro, voy a intentar poner algunas de las imágenes de lo que ha ido nombrando, Vale. porque Mientras esto es tú, demencial. lo que Lovecraft llamaba Yog-Sothotheria, su término privado para los mitos, fue expandido después de su muerte por August Derleth, quien introdujo una cosmología más ordenada con guerras entre facciones divinas y correspondencias con los 4 elementos. La comunidad Lovecraftiana lleva décadas debatiendo si Derleth traicionó la versión original o la completó. ¿Ves? Las imágenes son espectaculares, ¿eh? Sí, sí, o sea, Yo de verdad que me ya te digo, haría esto si soñara esto, de verdad. hay muchos ilustradores, pero lo que está claro es que le encantaban los pulpos.
Sí, 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 sí. O Todo sea, lo que porque te toca a mí. todos son claro, pulpos, calamares, todo. La posición de Lovecraft habría sido probablemente ninguna de las dos. Simplemente Derlet estaba escribiendo su ficción, no la de él. Ujú. Él pues aprovechó toda esa imaginación y Derlet dijo, pues los voy a unir aquí y voy a hacer pues una familia por ramas. Sí, Este es padre de este ha luchado con el otro ha ganado, el otro ha cedido, el otro tiene esto, el otro se quedó atrás, este está entre nosotros. Bueno. los amiguis. Los sueños no eran inspiración, eran datos. Ujú. Lovecraft no trataba sus pesadillas como material creativo a explotar, las trataba como información, así, directamente. Claro. Era Ujú. información. Claro. Ujú. Su biógrafo, Houellebecq, documenta que llegó a escribir relatos sin despertarse del todo. Madre mía. Eso que muchas veces nos despertamos en un momento dado y decimos, acabo de soñar tal, 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 y Y tardas más de un minuto y cuando lo vas a describir ya no lo tienes. Sí, sí, es sí, lo tengo cierto. muy claro. Y Que va. claro, ¿qué ocurre? Que hay gente que sueña mucho esas cosas y dice, eso es materia para después yo escribir cosas y crear cosas, hacer una película, un guión. Entonces siempre tiene en la mesita de noche una libretita con el lápiz, con el boli, Ajá. y es levantarse y dice, nada de me voy a acordar, no me voy a acordar. Entonces lo que hace es pa, 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 y después que sea lo que Dios quiera. Yo Porque conozco a alguna persona que otra que tiene una libreta de la mesita de noche por si se le ocurre alguna idea que otra, ¿eh? sí, 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 sí. El caso es que luego se le envían las ideas. No sé si es que se inspira de noche, pero le quedan bien, le quedan bien. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que casi todo lo que después hace de día viene de noche. Lo que pasa es que también hay gente que trabaja mucho de noche mentalmente y al no apuntarlo, pues se olvida, ya no, tampoco lo hace de día. También. Y parece que no ha trabajado nunca. Claro, pero mira, el tema es que clasificaba el material onírico, o sea, el de los Sí. sueños, lo trabajaba, lo comparaba con visiones anteriores. Jolín. Esto no es metáfora, es metodología. Claro. Era su forma de hablar, o sea, de trabajar, era De su trabajar. forma ya vio que era un método en el que tenía, gracias a eso, mucha información, muchos datos. No era como ahora, que ahora le dices a la IA, dame ideas, ¿no? Y me da las ideas de otro, pero me las da, ¿no? Pues mira, en 1919 Lovecraft dejó escrito: me he preguntado con frecuencia si la mayoría de la humanidad se detiene alguna vez a reflexionar sobre la inmensa importancia que de vez en cuando tienen los sueños y el oscuro mundo al que pertenece. H.P. Lovecraft, Al otro lado de la barrera del sueño, 1919. Uh-huh. Curioso. Es cierto, yo creo que no nos paramos a reflexionar la importancia que tienen los sueños. No, también es verdad que hay gente que sueña, pero no se acuerda de los sueños. O sea, sueña, pero directamente es que cuando se levantan es que no se acuerdan. Quiere decir que no es que haya claro, una cosa ahí en medio, sino que claro, sueñan, pero no se acuerdan de nada. Y que hay gente que dice, no, yo no sueño nunca. Dices, sí, a ver, sueña. Soñar sí que sueña. Lo que pasa es que tu cerebro, la parte sueños, la tiene muy, muy en sueños y se acabó. Te sirve de entrenamiento, lo tienes ahí dentro, pero ya está. Y está esas personas que sueñan, pero lo mantienen incluso medio despiertos. Y muchas veces entramos como en otros programas que hemos tenido y hemos hablado de la parálisis del sueño. También. Dices, sí, no, estoy soñando, es que todavía está mi cuerpo en fase REM y yo estoy despierto, por lo tanto el cuerpo está todavía paralizado y yo... Y luego tenemos la otra parte, que son los sueños premonitorios, que la gente quizá no tiene muy en cuenta, que yo no voy a hablar de ellos porque tengo varias experiencias bonitas, pero que sé que están, y que cuanto más conectas con ellos, peor. digo peor porque si son muy bonitos, como el número de la lotería, que no lo he soñado nunca, pues maravilloso. Pero si son medio regulares, la verdad es que luego se pasa mal. Por experiencia previa, o sea, ya lo digo por experiencia. No porque me lo estoy inventando. Sabéis que yo no suelo decir nada que no sea real.
No hay forma de demostrarlo. No hay forma de demostrarlo, pero ¿cuántas personas, incluida tú, cuántas personas realmente tienen esos sueños que no son déjà vu, ¿no? Que no son cortocircuitos que hemos hablado en otros programas, ¿no? Cierto. Sino que realmente es que se los cuentas a una persona de confianza y si se los cuentas, ya no es algo que tú tengas en el cerebro o no, o que tú creas que sea una equivocación de Sí. presente, pasado, cambio de tiempo en el cerebro, ¿no? Un Sí. cortocircuito, el cortocircuito déjà vu, ¿no? Déjà vu. Sí. No, cuando tú coges ese sueño, te levantas y dices, oye mamá, oye papá, oye pareja, Sí. Oye, eh, oye, quien sea, es que mira, he soñado esto. Y mira, parece que era tal persona o esto o lo otro. Y 2 días después pasa algo. Dices, claro, ahí ya identifica el sueño como ya no un sueño sin más, sino un patrón, ¿no? claro. Yo, Y por ejemplo, aunque hubiera 5, ahora sí, perdona, aunque hubiera 5 personas que tuvieran ese sueño a la vez en una familia, la ciencia no lo podría explicar. Por lo tanto, no claro, existe, no es científico, no se puede explicar. Entonces, ya está. no se puede explicar, es cierto. Pero claro, yo a lo largo del tiempo he tenido, llámalo casualidad, ya sabes que yo no creo en las casualidades, Sí. porque uno sí puede ser casualidad, dos me extraña mucho y ya más de tres creo que no es casualidad. Y yo puedo dar fe de que son más de 3 veces y de 4 y de 5 que he tenido ciertos sueños que luego han llevado a ciertas cosas. Es decir, yo no sueño una cosa y pasa esa cosa, sino que sueño una cosa que me produce una sensación y luego pasa algo, ¿vale? Que lo relaciono con eso. Y hasta ahí puedo contar, no puedo decir mucho más. En este caso, lo que podemos decir es que Lovecraft, en ese sentido, tenía dos personas en esa época, antagonistas y socios. Antagonistas y socios. Y hemos hablado de los dos, sobre todo de uno de ellos, de Freud y de Carl Jung, ¿no? Cierto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con cada uno de ellos? Pues que Lovecraft se volcaba hacia Jung, Carl Jung, Sí, ¿no? las sincronicidades. Por las sincronicidades. Claro. Sincronicidades. Dices, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto si yo ahora mismo quiero que alguien me llame y de repente me llama esa persona por teléfono, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esos son sincronicidades, ¿no? Entonces, Lovecraft estaba muy de parte de Jung Sí. y totalmente cerrado, no le gustaba el pensamiento de Freud. Normal. Que Freud tiene lo suyo. Sí, más aún, lo tildaba de simbolismo pueril. Normal. No porque no conociera a Freud, lo leyó extensamente, sino porque consideraba que el psicoanálisis reducía el inconsciente en lugar de expandirlo. Claro, una persona como Lovecraft, que lo que vivía era de su subconsciente, claro. y el otro, Freud, que lo que quería era prácticamente aniquilarlo, reducirlo. La culpa es todo por tu madre. Es todo. Todo sexo. O sexo, es lo que iba a decir. O sexo o todos por tu madre, ¿no? Sí, ya está, no hay más. Entonces, claro, teníamos a Lovecraft que decía, a mí no me cortes el rollo, no me cortes las alas. Campeón. Prefiero como piensa Jan, que dice que una libélula aquí causa un terremoto en el otro lado, ¿no? Es más lógico, libélula, es como la navaja de Ockham. Claro. Entonces, claro, se volcaba. Freud era como ponerle puertas al campo y eso no se puede hacer. Eso es. En cambio, mostró afinidad con Jung, los arquetipos, el inconsciente colectivo, ese inconsciente colectivo que hemos hablado muchas veces de el egregor, la tulpa, ¿no? Sí.
¿vale? Egregor tulpa, que hemos hablado en otros programas, ¿no? Es verdad, al final estamos hablando de todos los programas, ¿habéis visto? Sí, sí, es que Es que siempre, no puede es que ser. siempre dice lo mismo. Este tema es nuevo, y no tiene nada que ver con lo demás. Después estamos todo el rato hablando de todos los programas. Sí, pero bueno, se queda la gente ahí con la duda, leche. Pues si hay gente nueva que no ha visto esos programas, ahora van para atrás y lo buscan. Sí, sí. Pero vamos, que fallar no falla. O sea, las imágenes que, bueno, eso, el inconsciente colectivo, las imágenes que trascienden al individuo y apuntan a algo más antiguo. O sea, como esas imágenes sueños que nos vienen pues a hablar de gigantes, como los vigilantes, Nefilim, ¿no? Eso es. Las similitudes entre la psicología analítica junguiana, yanguiana o junguiana, y los grandes antiguos, como esto de los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, ¿no? Sí. Los teóricos de la conspiración dicen que sí. Dicen que sí, sí. Pues los grandes antiguos no son solo estética. Son estructurales. Es bien. Parte de, digamos, nuestra forma de pensar, organizarnos y como que algo resuena a que algo había. Por eso siempre estamos recordando estas series, estas personas, estos grandes, ¿no? Como Prometeo, ¿no? Como el Titán, ¿no? También. Siempre con gigantes, siempre, o sea, vastos, grandes, enormes. Siempre vamos a esos mismos temas, ¿no? Sí. Lo que sí está documentado es el alcance del ciclo onírico de los sueños, una serie de relatos ambientados en las tierras del sueño con topografías propias, deidades locales, leyes físicas alteradas. O sea, lo que tú decías antes de El Señor de los Anillos, ¿no? Claro, claro. Sí, es que dicen, no, es que Tolkien se inspiró en la Guerra Mundial y unos eran unos, los orcos eran los alemanes, y bueno, en fin, todas estas cosas que han explicado después, ¿no? Pero sí es verdad que una persona cree un mundo lleno de mundos dentro de ese mundo. O sea, es decir, yo creo un libro con cuántas razas, los orcos, los enanos, los elfos, los hobbits, los humanos, los no sé qué, los no sé cuántos. Y ahora, cada uno le pone una lengua, una forma, una estética, un no sé qué, una costumbre, una leyenda, unos antepasados. Sí. Coño, o sea, quiero decir, yo alabo esa capacidad, sí. Porque madre mía, y ahí no había IA ninguna. No, ahí te tenías que inventar cosa por cosa. Claro. Y estas personas pues tienen lees el Silmarillion, tú lees el Silmarillion y te vuelves loco. O sea, crean eso, topografías propias, o sea, lo que son mapas, media, elevaciones, montañas, cordilleras. Sí. O sea, crea una cartografía para que no te pierdas. O sea, con todo. El propio Lovecraft describía estos lugares con la precisión de alguien que los había visitado. Claro. La pregunta que ningún biógrafo responde satisfactoriamente es la siguiente. ¿Cuántos de esos sueños los compartían otros miembros del círculo de Lovecraft sin haberlos discutido previamente entre ellos? Buah. Vete tú, como digo, a saber Dios. Sí. ¿Lo estáis pillando todo lo que estáis ahí? Sí, pues quiero ver los comentarios, que estoy viendo pues, esa es la pregunta. Ese es el tema. Sí. A ver, seamos sinceros. No todo el mundo conoce a Lovecraft. Evidentemente. Está una gran parte que conoce a Lovecraft y está enamorada de su obra a fondo, como los de Julio Verne, ¿no? Por ejemplo, los vernianos. Hablaremos de Julio Verne un día. Sí, porque también se las trae y tiene también parte curiosa, parte oscura. Sí. Pero es que también hay gente que no conoce a Lovecraft de nada. Nada. No y también hay gente que juegos, no dice, a mí que me dices de gente que dice eso es muy... Y si alguna vez han oído hablar de él, pero así como de lado, de soslayo, ¿no? Sí.
Es Bueno, como, no me hables de cosas demoníacas, que eso va contra la a Biblia, mí eso no fuera. me entra en la cabeza, sí, sí, sí. Sí, fuera. Va de retro Satanás y se acabó eso. Porque lo más Hombre, normal es que cuando ves a esta persona digas, madre mía, este es el yo representante de Satanás, por lo menos. cuando veo esas imágenes va de retro seguro. Pues. Sí, por eso digo que hay gente y hay gente, pero desde luego Lovecraft es un referente. Sí, sí, sí. Eh, Para pues lo bueno y ahora para vamos lo a ir malo. a por el conocimiento prohibido. Llevamos ya una En hora, todo ¿vale? sí, vamos a ir terminando ya. Ujú. Porque también ya seguiremos hablando. A lo mejor algún día hablamos de Lovecraft y Allan Poe. Sí, podemos mezclar algo, Estiramos, pero o como decimos nosotros, estos son los cimientos, pues algún día hablamos del ladrillo. Quiere decir, vale, de un punto más cerrado, algo en especial y en profundidad, ¿no? vale. De lo que hacía él, de sus Ujú. obras. O sea, a lo mejor coger el Necronomicon Y y analizarlo a fondo. hablar a fondo de él. O sea, pero Chicos, a si fondo. lo queréis, ya sabéis, ir escribiendo y demandáis lo que queréis. Porque una cosa es que se supone que no es de verdad, Y otra otra cosa es que no esté por ahí. Claro, por Porque eso. a verlo haylo, Como las meigas. como las meigas. A verlas haylas, Sí. más no creo en ellas. Bueno, en todos los relatos de Lovecraft, el Sí. esquema es el mismo. Un protagonista inteligente, culto, racional, descubre algo. Bien. Y ese descubrimiento lo destruye. Por Le hace como la el vida gato, imposible. como la O sea, curiosidad iba del gato. normal hasta que dices, ¿para qué has metido la cabeza ahí? O sea, Claro. es un poco como la película de Neo en Matrix, que dices, o sea, yo llevo mi vidilla normal, de día en la oficina, por la noche estoy hackeando, ¿no? ¿Para qué te metes? ¿Para qué seguiste el conejo? ¿A quién se te ocurrió? Y ya para más Inri, ¿a quién se le ocurrió que te ofrecieran 2 pastillas y cogieras la roja en vez del azul y dices, y vuelvo a la oficina, a la oficina? Porque la curiosidad mata al gato. Eso es, curiosity kill the cat. Pues así. Bueno, pues no porque la información sea falsa. O sea, que lo destruye no porque la información sea falsa, sino Sí, porque porque es verdadera. Eso es lo El que yo horror digo. Lovecraftiano no proviene del engaño, sino de la revelación. Estos días que hablamos tanto de La el día de revelación. la revelación. Bueno, el caso es que no depende del engaño, sino de la revelación. La locura no es un error de percepción, es la respuesta correcta de una mente humana ante una realidad que excede los parámetros para los que fue diseñada. Uf, suena casi peor. Las ciencias que siguen sus caminos propios no han causado mucho daño hasta ahora, pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos. Ya. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación. Quiere decir que un Bueno, día bueno. nos abrirán todos los libros a la vez, nos los juntarán todos mediante una IA o con lo que sea, y nos diréis, chavales, vosotros creíais que estabais aquí, pero no estáis aquí, estáis allá, y nos van a volver locos con esa revelación, esa clarificación, ¿no? Es que al final saber tanto, por eso yo siempre digo que el que no sabe nada es realmente feliz, ¿no? Porque Muchas veces sí. pues como no sabes nada, pues ya está, a lo tuyo. Déjame, que yo vivo en mi ignorancia, con mis doritos y el ignorante, cervecita, claro. y así pasa la vida y no pasa nada. Vamos a destripar películas. Todos habréis visto El reino de la calavera de cristal de Indiana Jones. Todos. Y el que no lo haya visto, pues ya que no lo vea. Se va a destripar yo. Cuando la mala de la película, con ese flequillico, ese pelado, se mete dentro de esa pirámide maya, ¿no? Azteca. Bueno, sí. Se mete ahí dentro y le colocan en la cabeza la calavera de cristal a ese ser, se supone, extraterrestre, y empiezan a juntarse todos, pum, 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 ¿no? Los 12, creo que son 12 o 13, se juntan todos en uno, ya no son estatuas de cristal, ni de piedra, ni de nada, sino que se convierte en ese ser y lo mira a la cara para ella, ¿qué quería ella?
conocimiento, quiero saber, dice, quiero saber, hasta tal punto en que le estalla la cabeza, o sea, la machaca de tanta información que supuestamente le está metiendo en la cabeza. Por lo tanto, tanta información creo que no es buena. No, Acabo de destruir la película. O sea, en pocas películas ha acabado bien la cosa esa. Porque, ¿verdad? por ejemplo, en la película Lucy, que es una chica que un medicamento y tal, por lo que sea, pues se le va activando la mente, va creando conocimiento, o sea, a un nivel que de repente lo que le ocurre es que sí, está viva, sí, está en todo momento, es omnipresente, omnisciente, pasado, futuro, no tiene ya límite. Lucy no tiene límite. Pero ¿qué ocurre? Que como no tiene límite, tampoco tiene sentimientos. Claro, por eso te digo. Que no sabe ¿qué es un sentimiento? Un sentimiento es un límite. Vamos a dejar la cosa ahí. Sí, porque si no nos quedamos como siempre cuando hacemos estas, entre comillas, vamos a hacer corchetes. No, pero ya digo, el tema es que es por lo que muchas veces hablamos de ¿y si los extraterrestres o los ultraterrestres, o sea, nosotros mismos en el futuro, vinieran hacia atrás a recoger sentimientos? Porque cuando has ido al futuro y tienes tanto conocimiento, has ido reduciendo el nivel de sentimientos hasta que eres plano, ¿no? Entonces dices, a lo mejor ir al pasado es como una especie de droga a la hora de recoger ese sentimiento que dices, pero si es la loca del barrio, sí, pero es un sentimiento. Al final no deja de ser una reconexión. A la misma vez que muchas veces hemos dicho nosotros aquí que nosotros a lo largo de los tiempos, de los años, nos hemos desconectado de lo básico, ¿no? De las conexiones con el universo, con el agua, con la tierra. Al final hay que ¿qué ocurriría si yo tuviera, por ejemplo, un 1000 de cociente intelectual y una supercapacidad de almacenaje en el cerebro, o sea, una memoria eidética, mucho más grande, por lo que fuera, ¿no? Pero una memoria eidética, o sea, esa memoria de fotografía o me quedo con todo, ¿no? La eidética, esa que también hablaba Sheldon de ella, ¿no? De Big Bang Theory. ¿Qué pasaría si tuviera ese almacenamiento, esa captación rápida, ese cociente intelectual de 1000, ¿no? Unas altas capacidades para poder unir diferentes inteligencias, ¿no? Hemos hablado alguna vez de las 13, 12, 21 inteligencias. Te digo lo que pasaría, que la inteligencia más importante que la inteligencia emocional la perdería. Todas, claro. La primera que caería sería la emocional, en el sentido de que ya no tendría que tener miedo a caerme, porque ya no tendría que levantarme. Ya no tendría que estar comprendiendo a los demás, porque diría, a ver, sois básicos. O sea, esto es así porque esto es así. Se acabó. O sea, vosotros no lo comprendéis, no lo entendéis, llamáis a esto, llamáis a otro, pero yo juego ya con esto pasa porque yo me adelanto, porque calculo todo, lo veo todo, veo cómo se va a caer esa persona 20 movimientos por adelantado. Empatía cero, perderías todo. Entonces al final dirías, no me interesa lo que me estás diciendo tú porque ni te siento, ni me interesa sentirte porque ¿para qué? Me quitas tiempo, o sea, etcétera, etcétera. Dejaría de ser persona y serías una máquina, ya está. Sí, sería una persona muy inteligente, pero a nivel sensible diría, es que me da lo mismo lo que te pase, si yo sé que te vas a morir igual. O sea, ¿qué más me da? Que te mueras a los 20, que a los 30, que a los 40. O sea. Bueno, menos mal que no estamos en ese... No, pero me refiero que en este caso... De momento las personas no llegan a eso. Pero sí, posiblemente llegaremos, no sé. Lo que está claro es que hoy por hoy ya lo estamos perdiendo y ya nos estamos yendo a lo plano.
hay que examinar Yo debo tener bastante menos coeficiente intelectual porque sigo pero preocupándome mucho. estamos hablando de las nuevas generaciones, las que van creciendo con Ya, las tecnologías y ya van más o menos fusionándose con ellas, en el sentido de que están 3, 4 personas juntas y están mirando el móvil el teléfono. y se ríen un poco, hacen Sí. así, vuelven a mirar el móvil, pero ya no quieren compartir nada. Casi muchas veces se ríen, pero sin ganas. Sí. Están en un cumpleaños y no cantan. ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! Y ya. Sí. Un momento que clac, foto. Y venga, cumpleaños feliz, vamos a comer, ya está. Claro, Vámonos. salen de allí y no hay nada, no ha pasado nada. Y surge ese vacío y entonces dicen, ¿y entonces por qué estoy aquí? Tengo todo, no tengo que molestarme en nada, tengo información, tengo una duda, pregunto. Así No es. tengo ni que buscar. Entonces, Bueno, claro, el que tenga esa inquietud de la duda, porque ya sabemos que cada vez hay menos inquietudes. ese es el tema, no es que esté desapareciendo, es que cada vez hay menos. Totalmente. Esa es la tendencia. Ujú. No es cada vez hay más gente loca por aprender, no, todo lo Todo lo contrario. contrario. Aunque tenemos más información que nunca, pero bueno. Escúchame. Vamos a... Sí, que nos hemos estirado. Yo creo que hemos comentado el racismo de Lovecraft, no vamos a volverlo a comentar, ya sabemos de dónde iba. El Necronomicon, que no existía, empezó a existir, quiere decir, lo empezaron a escribir, ya hablaremos un día de algún Necronomicon que tengamos por ahí. Y cuando lo enterraron, ahí ponía I'm Providence, soy la providencia. No sabía que iba a ser no tenía ni idea. Más de lo más, por lo menos para mucha gente, ¿no? Sí, no pero tenía ni idea. Murió así. En esto, un caballero no intenta darse a conocer, lo deja para los egoístas, arribistas y mezquinos. Era lo que él pensaba. Por desgracia, por suerte, por desgracia, o como dices tú, por gracia, por desgracia, en esta vida, a lo largo de la historia, han pasado muchos así, ¿no? Por la vida, artistas de todo tipo, de toda, o sea, arquitectos, escultores, pintores, músicos, da igual. Han pasado por el mundo así, o sea, en su momento no han sido prácticamente nada, han muerto pobres, y después han sido lo más de lo más, ¿no? A mí el ejemplo que hay, como dices tú, hay mucha gente, pero el ejemplo que siempre que me acuerdo de Lovecraft, me acuerdo de Van Gogh. O sea, ahora mismo un cuadro, el de la oreja, ¿no? La oreja de Van Gogh, ¿no? La oreja de Van Gogh. Siempre que vemos ahora mismo un cuadro de Van Gogh, decimos, madre mía, qué millonada, ¿no? El Starry Nights o Terras du Café, ¿no? Cualquiera de ellos, todos ellos. Cuestan una barbaridad, ¿no? Tienen un valor increíble, ¿no? Los que están a la venta, ¿no? Los que están en museos, ahí están. Eso ya es incalculable, ¿no? Pero, ¿qué le pasó a este hombre? Bueno, ahí medio la locura, por eso la oreja. Y murió, no vendió nada nunca. Por eso te digo. O sea, entonces, es que no es uno de esos casos que pasamos de... Por ejemplo, Toulouse-Lautrec, por ejemplo, era otra persona que murió prácticamente pobre, enfermo, perdido, como una mierda. Quiero decir, a lo largo de la historia hay muchísimos que han acabado así, ¿no? Hay incomprendidos y claro, como la sociedad, si no te comprende, no te paga, pues te mueres de hambre o mueres de mala forma. Pues ¿no? sí. Entonces hay que intentar que nos comprendan, que nos entiendan. Hay que intentar que nos vean. Lo que pasa es que hay veces que el mensaje es tan raro. Tan raro, sí. A mí, llamadme loca. A mí llámame loca, pero yo voy a seguir aquí. O sea que poneros como queráis, pero yo voy a seguir aquí. Chicos, muchísimas gracias a todos. Vamos a cortar ya porque esto se va a hacer interminable. Yo estaría grande como solo la tira de tiempo, pero sé que todos tenéis cosas que hacer. Además, es verano y salí, entráis, vais, venís, en fin.
Espero que os haya gustado el tema de hoy, que es verdad que al final ha conectado con todo lo demás. Ha habido de nuevo spoiler, que ya sabéis que me gusta mucho hacerlo. Y es verdad que no soy una persona que no me molesta que me hagan spoilers en las películas, ni en las series. A mí me da igual lo que me cuente, yo la veo y ya está, ¿no? Pero bueno, entiendo que algunos os joda más que a otros. Dale al like, compartir y todas esas cosas que soléis hacer. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y muchísimas gracias, Amador, como siempre. Y no sé qué hablaremos el próximo día. Y muchas gracias, audiencia, como siempre. Claro. El próximo día ya no sé de qué hablaremos, de algo, no sé, si los temas son infinitos. Nos vemos el ¿qué? El jueves, ¿no? Nos vemos el jueves. El próximo jueves. Acordaros de que todos estos expedientes completos, para que podáis leer bien los nombres, están en la página que tengo yo debajo de mi nombre. Ahí. Que es de los dos, me refiero. Pero bueno, ahí. Es caosydestino.com. Y ahí están todos los expedientes y hay más de 100 y son muy extensos. Exactamente. Y si no os acordáis con cualquier cosa del nombre, lo que sea, ponéis lo que os acordéis de lo que hemos hablado nosotros en el buscador y os aparece todo lo relacionado que hay. Por ejemplo, ovnis. Este es fácil. Ponéis Lovecraft y se acabó. Y sale, ¿vale? Pero bueno, por si queréis buscar otro tipo de expediente. Chicos, nos vemos.